Iglesia de Dios Corrientes. ¿Estamos listos en esta noche para oír la palabra del Señor? Decirle al que está a tu lado, presta atención, porque Dios tiene una palabra para vos. Ya que está, decirle poner el celular en modo avión, así no te suena, no te vibra, nadie te molesta y nadie en esta noche te roba aquello que Dios quiere sembrar en tu vida. Hace unos cuantos años atrás estábamos con mi esposa en un retiro de matrimonios en la ciudad de Carlos Paz, allí en Córdoba. Y en uno de los últimos días donde pudimos hacer una excursión y conocer toda la parte de la aerosilla, creo que muchos han de conocer esa zona. Allí cuando llegamos a la cúspide de la aerosilla, había un tipo de actividad, podríamos decir de riesgo. No sé si de alto riesgo, pero era un poco peligroso. Y se trataba de la tirolesa. ¿Cuántos conocen esa atracción? Y algunos dicen, no tengo ni idea qué es la tirolesa, pastor. Bueno, le explico. Es una actividad que se realiza a través, ¿sí?, de un cable que se extiende de un extremo de una montaña al otro extremo de otra montaña, un cable de acero, en el cual uno se cuelga literalmente de ese cable y como está en una caída por una cuestión de inercia, de gravedad, entonces uno pasa de una punta de la montaña, se tira hasta la otra punta de la montaña. Son aproximadamente unos 480 metros de tirada que tiene de un lugar a otro lugar, y en el medio la nada. Sí, en el medio de las dos montañas, allí simplemente el precipicio. Y como a mí me gustan un poquito los deportes de riesgo, ¿sí?, no digo que soy un loco que le encantan todas esas actividades, digamos, bien suicidas, pero un poquito me gusta. Entonces le dije a mi esposa, amor, ¿qué decís? Ella me alentó, no sé si quería quedar viuda rápido o qué, pero me dijo, hacelo. Así que bueno, yo tenía unos 30 o 40 kilos menos, así que dije, me va a aguantar esta soga de acero. Y bueno, nos pusieron ahí todos unos arneses especiales, nos dieron como una manopla de cuero, porque uno literalmente tenía que ir casi como frenándose con esa manopla de cuero en la soga. Y me tiré de una punta de la montaña a la otra punta de la montaña. Y adivinen qué, llegué. Si no, no estaría aquí en esta noche predicando la palabra del Señor. ¿Lo volvería a hacer? No sé si lo volvería a hacer hoy día. Sí, capaz que ya no me animo. En ese tiempo, estoy hablando allá como en el 2010, era mucho más joven, quizás más loquito. No sé si hoy lo haría. Pero cuando yo reflexionaba la palabra que quiero compartirte en esta noche, se me venía este recuerdo a la mente. Porque yo pensaba y decía cómo mi vida o la vida de todas las personas que se tiran, ¿sí?, en esa actividad, literalmente depende de una cuerda de acero. Literalmente, o sea, no había un plan B. No es que te ponen un paracaídas y te dicen, bueno, si se corta la soga, acá sí expulsar y caes ahí con un paracaídas. No. Sí, ellos te aseguran de que la soga nunca se cortó y nunca se va a cortar, pero no había una soga B. Literalmente, si pasaba algo, algún accidente y esa soga de acero se rompía, ¿sí?, uno se viene abajo. Entonces yo pensaba cómo en nuestra vida nosotros también, a veces para llegar de un lugar a otro, a veces para avanzar en la vida, para caminar, para proyectarnos, nosotros vamos construyendo, ¿sí?, nuestras propias sogas que nos sostienen. Cómo nosotros mismos vamos tensando distintas sogas en la vida que nos ayudan de llegar de un lugar hasta otro lugar. El problema es que no todas las sogas están preparadas para poder soportar nuestra vida todo el tiempo y en todas las circunstancias. Es decir, podemos tensar algunas sogas que nos pueden ayudar un tiempo,
tensar alguna soga que nos pueden ayudar en algunas circunstancias, pero jamás vamos a tener una soga propia que nos ayude todo el tiempo y en todas las circunstancias. Algunas de esas sogas que podemos tensar pueden ser quizás la soga llamada dinero. Puede que esa soga nos ayude, puede que nos dé tranquilidad, puede que esa soga de repente ponga paz en nuestro corazón por algún momento, o nos ayude a poder proyectarnos en el año, a poder diagramar, a poder pensar en mi futuro, en el futuro de mi familia. Pero esa soga en algún momento de nuestra vida también sufre o también se puede romper y todo se puede venir abajo. Puede que tensemos una soga llamada capacidad, donde nosotros estemos confiados en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en lo que podemos lograr. Algunas personas quizás no confían en el dinero, pero confían en sí mismos y dicen, no importa si yo me quedo sin plata, no importa si yo pierdo el trabajo. Muchas veces perdí el trabajo, muchas veces cambié de trabajo, pero a mí, yo morirme de hambre no me voy a morir, dicen algunos. ¿Por qué? Porque yo sé hacer de todo, porque salgo y puedo vender, porque yo me pone acá y yo aprendo rápido. Entonces quizás la confianza o la soga no es el dinero, no es la economía, los recursos, pero es una confianza o una soga llamado autosuficiencia. Que uno dice, yo mirando para adelante, yo soy una persona optimista y puedo y lo voy a lograr. Y confían en sí mismo, pero tarde o temprano también esa soga nos falla. Hay otra soga llamada a veces salud, porque podemos decir, no, yo soy una persona joven, o soy una persona quizás ya entrada en edad, pero tengo una buena salud y tengo una vida por delante. Pero nosotros sabemos bien que esa soga tampoco es una soga de acero capaz de sostenernos a lo largo de toda nuestra vida, porque también la salud nos falla, porque también la salud a veces se viene abajo. Puede que tengas una soga tensada llamada relaciones o amistades. Y tú confíes en las relaciones que tienes, en los amigos que tienen, en las personas que te rodean. Y puedes llegar a pensar y a decir, no, a mí nunca me van a fallar, o estas personas siempre van a estar conmigo. Pero la realidad de la vida es que tarde o temprano todas las personas fallan. Todas las personas nos equivocamos. Y a veces también de parte del Señor hay tiempos donde nosotros tenemos que quedarnos solos. Por lo tanto, cada una de estas cuerdas que a veces nosotros tensamos pueden sostenernos por un tiempo, pero no podrán hacerlo todo el tiempo ni en toda circunstancia. Por eso es en el Salmo 27:13 que David hace esta declaración y él dice, hubiera yo desmayado. ¿Qué quiere decir? Me hubiese caído, se hubiese roto mi cuerda, me hubiese venido abajo, la cuerda se hubiese roto. ¿De qué manera? Si yo no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir que David está expresando aquí cuál es el secreto para que nuestra vida pueda estar sostenida durante todo el tiempo y en toda circunstancia. Y esa cuerda jamás puede estar en nosotros, en los que nos rodean, en lo material, en las relaciones, en la sociedad o en el mundo, sino que esa soga se tiene que tensar directamente con el Señor y en la esperanza de saber que Él no me va a fallar, que Él tiene una promesa para mi vida. Entonces, cuando todas las demás cuerdas se deshacen, llámese dinero, estabilidad, salud, relaciones, hay una cuerda de acero que nos mantiene prendido de Dios y esa cuerda está en sus promesas. Son sus promesas, es lo que Dios ha prometido, lo que Él va a cumplir. Es esa confianza en lo que Él ha dicho, lo que a mí me mantiene para poder seguir adelante. Es allí donde yo me debo aferrar a la promesa de Dios, como se aferra un niño a la promesa de un padre.
¿Cómo un niño se aferra a las promesas de su papá o de su mamá? Nunca le vayas a prometer algo a un niño y a no cumplirle, porque no se va a olvidar aun cuando fuere viejo, porque te lo va a recordar cada 2 o 3 minutos o más. Y si le prometiste algo, probablemente es que no te deje de hinchar hasta que se lo cumplas. En mi caso, yo tengo que tener mucho cuidado con mi hijo pequeño, porque él es muy astuto para querer llevarme al sí. Y comienza quizás con alguna sugerencia, con alguna posibilidad, con alguna idea. Y comienza con algo así como, papi, ¿qué te parece? ¿No? Y comienza con esa idea como una posibilidad, algo remoto, pero te va llevando. Y si vos en algún momento dijiste, sí, fuiste. Si llegaste a decir, bueno, sí, lo vamos a hacer, fuiste. A partir de ese momento, vos dijiste, papi. Vos dijiste, como si la idea hubiese sido mía. Como si yo era el que tenía la intención, pero no, él se aferró a esa palabra. Él se aferró a que yo le dije que sí. De la misma manera nosotros tenemos que actuar con las promesas de Dios. Debemos aferrarnos a una promesa de Dios, a una palabra, para que este año sea esa palabra y esa promesa nuestra cuerda de acero que nos sostenga y nos la repitamos y la llevemos al Señor y la recordemos y la escribamos y la oremos y le digamos al Señor, Señor, así dice tu promesa, así dice tu palabra, y esa promesa y esa palabra sostenerla allí en mi vida mientras yo camino durante todo el año confiado en la promesa del Señor. Aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, encontramos el ejemplo del padre de la fe, de Abraham, que se aferró y se mantuvo aferrado a una promesa que Dios le había dado, que Dios le había dicho. Y Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda la historia, el ejemplo de Abraham para nuestras vidas! Porque el Señor le dio una promesa y Abraham se mantuvo aferrado como a una cuerda de acero diciendo, si el Señor prometió, el Señor lo va a hacer. Si el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Y mire que la prueba era bien complicada. Era como si Dios se hubiese vuelto detrás de su propia palabra, detrás de su propia promesa. Le estaba pidiendo aquello que Él mismo le había prometido y que Él mismo le había dado. Pero era tal la fe que Abraham tenía en lo que Dios había hablado, en la palabra que Dios había dado, que aún aunque él entregara a su propio hijo, él sabía que Dios tenía el poder de volverlo a la vida, porque Dios iba a cumplir su promesa y Dios no le iba a fallar. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener, hermanos, para poder vivir la vida y para saber que en toda circunstancia, que en todo tiempo, no importa lo difícil que se pueda poner, no importa lo difícil que pueda ser, Dios nos dice que en su promesa, en su palabra, en lo que Él ha dicho, nosotros podemos confiar, nosotros podemos estar seguros, nosotros podemos descansar, nosotros podemos tirarnos de una montaña a la otra, tomados de esa promesa, porque es Dios quien tensó esa soga de acero y no se va a cortar, porque fue Dios quien lo dijo.
Dios lo dijo. Entonces nosotros no debemos movernos de acuerdo a la circunstancia. No debemos actuar de acuerdo a la circunstancia o a lo que nos rodea. Debemos movernos, debemos actuar de acuerdo a la promesa de Dios para nuestra vida. Por eso es que tienes que tomarte de una palabra del Señor y caminar en fe confiando en esa palabra. Tomarte de una promesa. Tomarte de una palabra que sea tu sostén, que sea tu guía, porque es palabra del Señor, porque es promesa de Dios para sus hijos. Cada vez que vas a comenzar algo nuevo, cada vez que vas a iniciar algo, cada vez que vas a emprender algo, si estás comenzando un año, un emprendimiento, tienes que orar, tienes que ir a la presencia del Señor, tienes que ir a la palabra y tomarte de las promesas del Señor o de una promesa del Señor que te mantenga allí, seguro, confiado en lo que Dios ha dicho. Mire, la palabra del Señor también nos habla del ejemplo de Josué. Josué en el capítulo 1, versículo 5 dice, Dios le habló a Josué diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¿A quién no le gusta esa promesa? Gloria al Señor. Oramos y nos vamos, hermano. Mire lo que el Señor le dice. ¿A quién no le gusta esa promesa? Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hasta que te muera, nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, como estuve con José, como estuve con David, como estuve con el Señor, como estuve con los apóstoles, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Cuántos se toman de esa promesa? ¡Gloria al Señor! Es una promesa que vino a Josué cuando él estaba iniciando, cuando estaba caminando en lo incierto. Qué lindo lugar en el cual nosotros vivimos, ¿no? Qué lindo país, la Argentina. ¿Cuánto le gusta vivir en la Argentina? ¿Cuántos oran por su país, por su nación? ¿Saben que alguno dice, no, me gustaría vivir en Suiza, me gustaría vivir en Finlandia? Las cosas que te perderías si vivías en esos lugares, aburrido, y chato, siempre lo mismo. Capaz que hay más chocolate en Suiza, mejores relojes, no sé, pero una estabilidad, ¿no? Capaz que puedes proyectar tu vida 20 años. En Argentina, esto es un riesgo cada año, ¿no? Uno sabe con qué puede pasar. De un día para otro se desarma, se disuelve. Tuvimos como 5 presidentes en una semana. ¿Qué otro país tiene ese récord? No sé. La Argentina sí que es una cosa tan linda para poder confiar en el Señor, ¿no? Porque vos decís, este año parece que pinta así, parece que va a ser así. No sabés lo que puede llegar a pasar en la Argentina. Josué tenía ese desafío de decir, vamos a entrar a lugares que están tomados por gigantes, por naciones mucho más antiguas, mucho más guerreros, muchos de esos lugares desconocidos. Pero él, ¿qué tenía? Tenía una promesa de parte de Dios. Tenía una promesa, tenía una palabra de parte de Dios. ¿Y él en qué se sostuvo? En la promesa de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? ¿De qué nos sostenemos? Un pensador, filósofo cristiano llamado Kierkegaard, él dice que la desesperación, la angustia del hombre no es el caer o la caída en sí, sino el hecho de no saber qué es lo que lo sostiene. Y la pregunta es, ¿qué te sostiene? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene año a año? ¿Qué te va a sostener este año? ¿Será tu economía? ¿Será tu capacidad? ¿Será tu liderazgo? ¿Será la influencia? ¿Será la salud?
¿O será las promesas de Dios? ¿O será la palabra del Señor? ¿O será el hecho de saber que el Señor no te va a dejar? Que el Señor no te va a desamparar. De saber que el Señor es tu proveedor. De saber que el Señor es tu protector. De saber que el Señor es quien te defiende, quien te guarda, quien te levanta, quien te anima, quien te esfuerza, quien te bendice, quien te abraza, quien te llena, quien te restaura, quien te renueva, quien te revitaliza. Es el hecho de saber de que Dios está contigo. ¿Qué es lo que te va a sostener? ¿Qué nos va a sostener en este año? Yo quiero que me sostenga la promesa del Señor. Yo deseo que sea la promesa del Señor hablando a mi vida, diciéndome, yo estoy contigo. Eso es todo lo que yo necesito saber. Saben, en un momento de mi vida donde yo necesitaba una palabra del Señor para tomar una decisión. Literalmente era para saber si me movía de un lugar a otro, de una iglesia a otra. Y yo en ese momento esperaba que el Señor me diga, sí, hacelo, o no, no lo hagas. Sí, hacelo, o no, quédate. Yo esperaba que el Señor sea en esto estricto y me diga lo que yo tenía que hacer. Pero el Señor no tomó la decisión por mí. A veces nosotros queremos que el Señor haga la parte difícil, que es nosotros tomar las decisiones. Y el Señor no tomó la decisión por mí, yo tomé la decisión. Pero la palabra del Señor que vino a mi vida fue, si te vas, yo voy contigo. Si te quedas, yo estoy contigo. Te vayas o te quedes, yo seguiré estando con vos. Eso fue todo. Y esa es la promesa. Y eso es lo que yo deseo para mi vida y lo que deseo para tu vida. Que tú puedas entender que hay una promesa sobre tu vida, que hay una promesa sobre tu casa, que hay una promesa sobre tu familia, que hay una promesa de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Hay promesa, hay promesa, hay promesa. Hay promesa. Cuando llegamos al final del libro de Josué, en el último discurso de Josué, cuando ya había pasado toda la travesía, cuando ya ellos habían conquistado, al final ya casi despidiéndose, en esas últimas palabras, fíjense lo que Josué le declara al pueblo. ¿Cuáles fueron las palabras de Josué? Dice que al final de la vida de Josué, Josué le declara estas palabras. Él le dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Puede darle ese aplauso al Señor y darle gloria a Dios en esta noche. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y Dios no ha cambiado, mi hermano. Dios no ha cambiado, no importa los tiempos, no importa las circunstancias, no importa lo difícil que puede ser. Dios sigue siendo el mismo. Y me encanta porque Él dice, ninguna de las promesas, de las buenas promesas del Señor su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A veces pensamos y decimos, bueno, con que el Señor se acuerde de algunitas cosas, con que el Señor solamente me dé, que me alcance. Como que somos escasos, o como que pensamos que el Señor, bueno, si me puede ayudar con esto nomás y puede lograr esto nomás. Pero el Señor quiere cumplir todas sus promesas en nuestra vida.
todo lo que el Señor ha prometido que Él lo va a hacer. Todo lo que el Señor promete en cuanto a sus hijos, en cuanto a aquellos de los que confían en Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos son cumplidores de promesa? Poca mano levantada, ¿eh? ¿Quién no ha roto alguna promesa? ¿Quién no ha faltado alguna promesa? Todos. Todos hemos fallado, todas veces hemos prometido cosas que quizás queríamos y no pudimos cumplir. Pero el Señor no falla en cumplir ninguna de sus promesas. El Señor desea cumplir las promesas. Sin embargo, a veces somos nosotros los que tensamos cuerdas entre el cumplimiento de la promesa y entre el momento del edicto de la promesa. Tensamos esas cuerdas y esas cuerdas queremos que sean esfuerzos propios. Queremos que el Señor haga maravillas en nuestra vida, pero sin darnos cuenta de que, como le dijo a Josué, el Señor le dijo: yo voy a estar con vos, Josué, nadie te va a poder hacer frente, pero no se olviden de andar de acuerdo a lo que les he mandado. Andar en obediencia con el Señor. Que nuestro corazón se pueda alinear al corazón del Señor para que nosotros podamos estar seguros que podemos tirarnos de esa cuerda y de que esa cuerda no se va a romper. Porque es Dios quien lo prometió. Y cuando las cosas se ponen difíciles y cuando las cosas se pongan difíciles, porque nunca esperes que el año sea todo de bien. Nunca esperes que el año sea todo color de rosa y que no tengas aflicciones. Nunca esperes que todo el año no te vas a enfermar, ni no te va a pasar ningún tipo de situación, de aflicción. No, porque sabemos que la vida es una vida que está llena de momentos. Y esos momentos a veces son momentos alegres, a veces son momentos tristes. Esos momentos a veces son momentos en los cuales nosotros podemos reír con otros. Pero también hay momentos donde nos toca llorar. Hay momentos de celebración, donde celebramos y nos alegramos. Pero también hay momentos donde nos afligimos, donde nos angustiamos. Y esa es la vida. Esa es la vida. Sin embargo, en esos vaivenes de la vida, la promesa del Señor se tensa como esa cuerda que no se va a romper. Y que en medio de todos esos vaivenes, aunque las cosas cambien, aunque sea más fácil, aunque sea más difícil, aunque incluso vos lo sientas al Señor, o aunque vos no lo sientas, aunque vos lo estés viendo obrar al Señor, o aunque no lo estés viendo obrar, no importa eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nunca se va a negar a sí mismo, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y aunque vos no lo veas, y aunque vos no lo sientas, y aunque estés pasando circunstancias difíciles, ¿sabes qué? La promesa del Señor sigue constante. El Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue siendo bueno, y aunque todas las demás cuerdas se rompan, la promesa del Señor va a seguir intacta para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. Aleluya. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Y cuando podemos arrancar un año con esa confianza, con esa seguridad puesta en las promesas del Señor. Mire, hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Más de 7,000. ¿Saben cuántas historias y testimonios hay de personas que simplemente se tomaron de una de esas promesas y pudieron atravesar valles de sombra de muerte y dolor y angustia y afrenta solamente tomándose de una promesa de parte del Señor?
Y uno dice, pastor, ¿y me tengo que tomar de una o puedo 2? Pastor, ¿me puedo tomar de 2 o puedo 3? ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor no te pone límites. Que el Señor te dice, aquí hay banquetes. ¿A cuánto le gustan los banquetes? Cuando hay mucho para elegir. ¿Vieron? Cuando uno se va a esos lugares donde uno dice, tenía un desayuno americano, donde tenía para elegir distintas clases de desayuno que para nosotros ya son desayuno, almuerzo y cena más o menos de todo lo que comemos. Pero vos tenés muchas opciones para poder tomar. Y te dicen, tomá, comé, está todo pagado, está todo dispuesto. De la misma manera, el Señor dispone todas sus promesas para que tú puedas tomarte de todas las que quieras. Para que tú puedas caminar tomándote de esas promesas durante este año y puedas caminar tranquilo. Uy, pastor, se rompió la cuerda de la economía en mi casa. Tomate de la promesa del Señor. He aquí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tomate de esa promesa y de tantas otras promesas que hablan de la provisión del Señor. Tomate de esa promesa. Uy, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando en mi vida, en mi salud. Tomate de las promesas del Señor. Por su llaga nosotros fuimos curados. Tomate de las promesas del Señor. Y para cada circunstancia y para cada cuerda que se te corte en la vida, hay una promesa para la cual tú te puedes tomar y asir. Y podemos caminar y podemos llegar al otro lado de la montaña, sanos y salvos. Podemos llegar a la concreción de metas, podemos llegar a fin de año, podemos llegar al final del proyecto, podemos llegar al final del sueño, sosteniéndonos de las promesas del Señor. ¿Saben? Cuando me estaba por tirar allí en la tirolesa, el instructor me dio 2 recomendaciones. La primera de esas recomendaciones era que no abra los brazos. Me dice, poné tu codo firme hacia adelante, marcando el frente, el rumbo, porque si comenzás a abrir los brazos, dice, vas a comenzar a girar. En vez de ir rápido, dice, como una flecha, vas a comenzar a girar como un trompo. Dice, y te vas a quedar en la mitad de la tirolesa. Dice, y otro va a tener que salir de allá, dice, a buscarte, ¿sí? Despacito, y te va a tener que llevar despacito. Y el problema dice que no vas a disfrutar, así que firme así con el codo, marcando el horizonte, el norte. Y el otro consejo que me dio, me dijo, no mires para abajo. Mirá así, dice, hacia el frente, hacia allá, pero no mires hacia abajo. Porque dice, si mirás hacia abajo vas a ver un precipicio, te vas a asustar, vas a soltar y vas a quedar más lejos todavía. Y de más lejos te vamos a tener que ir a buscar. Y yo quiero decirte en esta noche, querido hermano, mira hacia adelante. Pon la mirada en el Señor. No importa cuál sea la circunstancia que puedas llegar a atravesar, no mires hacia abajo, porque el enemigo te va a querer mostrar el precipicio, porque va a querer traer miedo, va a querer traer ideas de desolación, de angustia, de frustración. Pero como dice la palabra del Señor, pon la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Pon la mirada hacia adelante. Sostente de una promesa del Señor. Sostente de la promesa del Señor que encontramos en Mateo capítulo 28, donde el Señor nos dijo, y he aquí que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa del Señor. ¿Quieres tomarte de esa promesa o no? Puedes tomar, puedes comer, puedes beber. Puedes estar seguro de que el Señor va a estar contigo.
Él te va a tomar, Él te va a levantar, Él te va a sostener y Él te va a ayudar de que tú puedas llegar de un lado al otro. Y cuando tú llegues al final de esa montaña vas a poder celebrar, vas a poder saltar, te vas a poder gozar y vas a poder alabar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ponte de pie en esta noche, mi hermano, y dale alabanza al Señor, que es digno. El Señor que es fiel, el Señor que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple promesas, un Dios que no nos deja, un Dios que no nos desampara, un Dios que está con nosotros en el llanto y en la alegría, un Dios que está con nosotros en los momentos de gozo, en los momentos de mayor algarabía, pero también está con nosotros en el llanto. También está con nosotros en los momentos donde quizás nos cuesta seguir. También está con nosotros en los momentos donde nos falta la fuerza. También está con nosotros cuando nos damos más, cuando queremos rendirnos, cuando nos falta la visión, cuando nos falta propósito. Así también está el Señor, extendiendo su mano y diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. No te dejaré, no te desampararé, te dice el Señor. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que dio lo más preciado para darnos vida, para darnos salvación, para que nosotros podamos estar seguros. Escucha, que ni la vida ni la muerte nos pueden separar del Señor, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo más profundo, ni lo más alto, ni lo que pasó, ni lo que vendrá. Nada ni nadie va a poder cortar esa cuerda que te dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te amo, hijo. Con amor eterno te amo, hija. Mira cuán grande es el amor de Dios que te ha hecho hijo. Mira cuán grande es el amor de Dios que puedes decirle: papá, papito querido, sé que no me vas a dejar, sé que no me vas a abandonar, sé que estarás conmigo siempre. No tienes que ser el más capaz, no tienes que ser el más fuerte, no tienes que ser el más inteligente, no tienes que tener todos los recursos. Solamente tienes que entregar tu corazón al Señor. Solamente tienes que creerle al Señor. Solamente tienes que caminar con un corazón que le adora. Adorarle al Señor, adorarle al Señor y decirle: Padre, me voy a sostener, me voy a aferrar a tu promesa, me voy a aferrar a lo que tú me hablas, a lo que tú me dices, y voy a seguir caminando, y voy a seguir avanzando. Y sé que no habrá gigante, sé que no habrá tribu, que no habrá ejército, que no habrá reyes, que no habrá nadie, ni demonios, ni brujos, ni hechiceros, ni nada que se levante en tu contra que va a poder prevalecer, porque contigo está el más fuerte, porque contigo está el todopoderoso, porque contigo está el Dios de lo imposible. Puedes alabarle en esta noche. Vamos, comienza a alabarle. Comienza a abrir tus labios y alabarle al Señor. Dale gloria a Dios, dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él seguirá haciendo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que no te va a fallar y Él está contigo. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.